contenido que les tengo para el día de hoy, estaba tratando de organizar un poquito esto, es acerca del estado del arte, qué es el estado del arte, los objetivos del estado del arte, algunos fundamentos, alcances y límites, diferencias entre el marco con el marco teórico principalmente, y un poquito de lo que ya se había tocado antes, tal vez en un comentario, que el método de la heurística y la hermenéutica, y fases para elaborar el estado del arte, ¿no? Bien. Primero, ¿qué es el estado del arte, chicos? ¿Ustedes qué entienden por estado del arte? Voy a lanzar tal vez algunas preguntas para que podamos enriquecer la discusión y de esta manera pueda ser un poco más amplia la información, ¿no? Para ustedes, ¿qué es el estado del arte, muchachos? Ya que ya han pasado por una maestría, ya han hecho, probablemente no los conozco a todos, pero probablemente una tesis de licenciatura. Adelante, Milena. Una revisión de la literatura científica. Una revisión de la literatura científica. Claro, ¿alguien más? Karen. Es el conocimiento generado hasta el momento por parte de la investigación en un tema. Muy bien. Es el conocimiento generado hasta ahora por parte de la comunidad científica, ¿no? Toda la información que tenemos. ¿Alguien más? Bueno, vamos a darle paso. ¿Qué es el estado del arte, no? De acuerdo a la bibliografía, o claramente la bibliografía está dentro del plan del programa que firmamos todos. Por ahí pueden buscar el libro, es acceso libre. De acuerdo a Londoña Palacio, o Londoño, perdón, Londoño Palacio, ellos dicen que el estado del arte se puede definir como una modalidad de la investigación documental. Esto permite el estudio del conocimiento acumulado o escrito de una área específica. Claramente es acertado lo que dijeron sus compañeras, ¿no? Y de aquí, pues podemos entender que se hace una recopilación crítica de diversos tipos de texto de una área o disciplina. Esta puede ser en el área de ciencias sociales o ciencias blandas, como se suele mencionar de esa forma, o del área de ciencias duras o ciencias exactas, ¿no? Sin embargo, nosotros para empezar a hacer el estado del arte necesitamos definir primero cuál es el tema, ¿no? Nuestro problema. Y ahí es donde necesitamos tener experiencias, ¿no? En la mayoría de los casos nos hemos encontrado con que, al menos en mi experiencia, siempre dejamos perspectivas en los trabajos, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué alcance teníamos al terminar, por ejemplo, la licenciatura? Y posteriormente, ¿qué perspectivas tenemos hacia ese trabajo en futuro, ¿no? Entonces ahí involucramos experiencia, tratamos de tener antecedentes en la literatura, que es lo que hay, utilizamos diferentes fuentes y de ahí nacen nuevas ideas, ¿no? Esto también puede ser tomado en cuenta cuando vamos a un congreso. Tratamos de extraer información de los tópicos que más nos llaman la atención en un congreso y tratamos de buscar esa información, esa bibliografía, ¿no? Para ir indagando más y tener nuevas ideas, ¿no? Ir construyendo poco a poco ese estado del arte. Entonces, esto que les acabo de mencionar formaliza el proceso cognitivo de una investigación. Pero ¿cuáles son las preguntas que debemos de tener básicas, ¿no? Interrogantes básicas cuando tratamos de construir por primera vez nuestro estado del arte? Aquí sí les digo que me ayuden a leer, ¿no? A ver, alguien que lea. Yo. Sí, adelante. Sí. ¿Qué es el estado del arte? ¿Qué campos de indagación se han definido y reconocido como directamente relacionados con el tema de investigación? Exactamente. Campos se han definido o se han indagado y que estén relacionados con el tema de investigación. O sea, vamos prácticamente de lo general, ¿no? Empezamos con lo general. La siguiente pregunta, ¿alguien? ¿Qué conceptos se evidencian como esenciales en los documentos seleccionados para construir el estado del arte?
Claro, o sea, necesitamos saber cuáles son las palabras claves, cuáles son esos conceptos que necesitamos tener apropiados. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Vamos a estudiar la degradación de un compuesto. Bueno, primero, ¿qué conceptos dentro de este tema, qué conceptos tenemos o cuál es la definición de degradación, ¿no? Desde ahí vamos construyendo prácticamente nuestras primeras palabras claves para poder empezar a investigar. Siguiente. ¿Qué contenidos, tópicos o dimensiones se han definido como prioritarios? Exactamente, ¿no? Una vez que ya hemos definido cuáles son los conceptos, vamos ahora a tratar de abordar cómo aquellos temas prioritarios dentro de la degradación de un compuesto, qué compuestos son aquellos que en general a la comunidad científica o a la sociedad en común les es prioritario o afecta mucho a la salud humana, ¿no? Por ejemplo, no sé, bisfenol. Vamos por ahí viendo cuáles son los temas prioritarios a investigar y empiezan a surgir más interrogantes, ¿no? Entonces de ahí vienen las preguntas básicas a responder. Venga. ¿Qué problemas se han investigado? ¿Qué problemas se han investigado dentro de ese tópico que hemos nosotros definido, ¿no? Después, ¿Cómo se definieron esos problemas? exactamente, ¿no? ¿Qué alcances, qué justificaciones tienen, cómo vamos a abordar el problema, qué alternativas hay, qué métodos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí ¿Qué viene otra evidencias pregunta. empíricas y metodológicas se utilizaron? Exactamente. Si dentro de los tratamientos de contaminantes, esto es general, es por decir, me agarré un tema que se me vino a la mente, ¿no? ¿Qué metodologías se han utilizado? ¿Qué métodos de degradación se han utilizado? Si está acorde con lo que con lo que yo conozco. De ahí van delimitando poco a poco cada una de las evidencias que existen en la literatura, tanto empíricas como metodológicas, ¿no? Incluso también para caracterización de los materiales, qué técnicas se han utilizado, qué información me brinda cada técnica a utilizar. De esa manera puedo ir construyendo mi tema a investigar, ¿no? Y finalmente, a ver, alguien, ¿Cuál es el ¿Cuál es protocolo el- de las investigaciones? ¿cuál es el producto de las investigaciones, verdad? Normalmente en el producto de las investigaciones que encontramos en la literatura, pues es un nuevo catalizador, pues es un nuevo mecanismo de síntesis, de entendimiento del problema. Puede ser también una aplicación tecnológica, puede ser también de algo que beneficie a la sociedad, no sé, algún mapa de riesgos que represente o que guíe a los tomadores de decisiones en cómo tomar, cómo abordar, o más bien cómo atacar este problema y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, estas son algunas de las interrogantes básicas, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? ¿No? Bien, primero yo les había comentado, tenemos que tener algunas perspectivas, algunas ideas previas, y ahí es donde empezamos a hacer la revisión de la literatura. Nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? Del problema y generamos una hipótesis. Sin embargo, esto no queda solamente en que en el primer año, por decirlo, en nuestros estudios de posgrado, en el primer año no queda solamente que hagamos eso en el primer año, ¿no? No nada más está limitado, sino más bien hay que estar revisando. Si ya construimos una hipótesis, hay que revisar nuestras ideas, revisar la bibliografía, volver a plantear nuestro problema y volver a generar una hipótesis. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros generamos una hipótesis y volvemos a revisar nuestras ideas, resulta que ya hay nuevas investigaciones, ¿no? O que estamos tratando de escribir un artículo, pero este artículo ya nos ganaron el tópico o el objetivo de la publicación que nosotros teníamos es el mismo al ya publicado. Entonces tenemos que estar constantemente revisando para que
pues para que no sea repetitivo o no sea lo mismo que vayamos a publicar. Y es muy importante para ustedes esta parte, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Aquí sí está está un poquito largo. ¿Cuáles son los objetivos del estado del arte? A ver, apóyenme. Obtener datos relevantes acerca de los enfoques teóricos y disciplinares dados al objeto de estudio, de las tendencias y de las perspectivas metodológicas, supongo que es, ¿no? Ok. Sí, sí, metodológicas, por ahí se me fue la E. O sea, obtener datos relevantes acerca de los enfoques teóricos, ¿no? Esa es una. ¿El otra? ¿Alguien Describir más? el estado de desarrollo alcanzado en torno a un tema, un área o una disciplina. Ok. Después. Ampliar el conocimiento sobre lo estudiado con el fin de aportar argumentos que contribuyan a justificar y definir el alcance de una investigación. O sea, hay que ampliar el conocimiento. Incluso vamos a crear nuevo conocimiento al buscar nueva información. Seguimos. Aportar a la construcción de un lenguaje común que permita una comunicación transparente, efectiva, ágil y precisa entre el estudioso o interesado en el tema objeto de estudio. Sí. Está un poquito rara la escritura porque tomé las ideas del libro, ¿eh? Muy bien. Ah, se me fue. Ahí está. Estudiar la evolución del programa. Muy bien. Generar nuevas interpretaciones y posturas críticas. Ujú. Determinar y Adelante. contestar los diversos enfoques que se le han dado a un problema. Ajá. Y seguimos, ¿eh? Adelante. Identificar los subtemas pertinentes. Muy bien. Organizar el material existente para una posterior sistematización que conlleve a una mejor y más profunda comprensión. Muy bien. Identificar vacíos o necesidades referidas a la producción documental en el campo del saber objeto de investigación. Ujú. Entonces, como verán, necesitamos buscar un objetivo, ¿no? El target, como lo llamamos en inglés. Toda la información anterior nos va a servir para tratar de organizar cada uno de los temas, los subtemas que va a tener mi estado del arte y el alcance que va a tener el estado del arte, porque el estado del arte no puede ser tan amplio, ¿no? No lo podemos extender tan general, ¿ok? Debe de ser también un poco más específico. Y ahí es donde nosotros vamos a definir justamente el estado del arte. El estado del arte es una investigación documental. Tiene como objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio en específico. También el estado del arte posibilita la comprensión crítica sobre el conocimiento de un fenómeno, con el fin de generar nuevos conocimientos y comprensiones, y permite adoptar o desarrollar una perspectiva teórica. ¿A partir de qué? Pues de la revisión, análisis crítico e interpretación de documentos existentes. Ahora, aquí es donde entra la forma en que nosotros podemos organizar la información. Anteriormente podríamos utilizar fichas bibliográficas, si se acuerdan, ¿no? Aunque cuando estábamos en la primaria, sí nos llevaban al menos a mí sí nos llevaron a la biblioteca y nos explicaban cómo podíamos entrar a la biblioteca, cómo podíamos pedir un libro, cómo podíamos hacer una ficha bibliográfica y cómo podíamos ir recabando información. Afortunadamente, hasta el día de hoy tenemos herramientas. Por ejemplo, creo que no lo puse aquí. Ok. Tenemos herramientas que nos permiten poder organizar esta información. Y ustedes ya tienen por ahí a la mano algunos. Por ejemplo, Mendeley es uno. Otra de las herramientas es la que les pasé de andar haciendo el seguimiento de los artículos y las conexiones neuronales entre autores, ¿no? Esos son una de las herramientas para ir organizando nuestra información y observar qué tan actual está la información o qué tanto tiempo ha pasado a partir de ella. No es lo mismo buscar un artículo o en un intervalo de tiempo de 3 años a un intervalo de 10 años.
hay más información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los alcances y los límites? Debemos de tener en mente lo siguiente. Vean, ¿qué vacíos existen dentro de todo todo lo que tenemos? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Desde qué dimensiones? ¿Sí? ¿Qué aspectos faltan por abordar? ¿Quiénes han investigado y qué tanto se ha investigado? Aquí es donde entra todo lo que ya habíamos comentado anteriormente. Por ejemplo, los autores que son, digamos, de cajón para nosotros que debemos de tener y que debemos de leer para un tópico. Y ahí vamos observando qué más se ha investigado a partir de estos investigadores en primera instancia que debemos de consultar. Es por eso que yo les mencionaba que debemos de tener esas herramientas, ¿no? El uso de herramientas que nos permitan dar seguimiento a los manuscritos publicados. ¿Cuáles son esos? Uno es el que les pasé y el otro son de paga, por ejemplo, AC Finder, que está en American Chemical Society. Yo puedo poner por ahí algunas palabras claves y empezar a desglosar. El mismo software me hace una investigación de todas las revistas, patentes que se han escrito o se han publicado para dicha palabra clave. También el buscar las palabras claves es importante delimitar cuántas palabras claves y cuáles son aquellas que me arrojen la información que a mí me interesa obtener. No es lo mismo poner reducción de especies nitradas a poner reducción de nitratos o reducción de nitritos, ¿verdad? O reducción de NO. Lo digo por el área en la que yo estoy. También ustedes pueden relacionarlo con el área en la que ustedes se manejan o se desenvuelven. Lo digo por la parte de los que están en el área social. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencias hay en el marco teórico? Veamos. El marco teórico, de acuerdo a cómo lo definen por ahí 1 y 2, son la misma idea básicamente. Corresponde al conocimiento mínimo necesario que se requiere para comprender un problema de investigación. Es decir, es la base teórica de referencia que permite comprender el problema y sus principales aspectos de detalle en toda su extensión. O sea, no puedo llegar al estado del arte sin saber lo básico. Sin saber, por ejemplo, en mi caso, sin saber qué es reducción, qué es oxidación, ¿verdad? Y el estado del arte, ¿qué es el estado del arte? Bueno, es descubrir conocimiento nuevo al revisar la literatura asociada al tema de investigación, de manera que pueda determinarse quiénes, cómo, cuándo, dónde y por qué han tratado de resolver el problema. Determinar su actualización y si es vigente. En algunos casos, sí sigue siendo vigente, en la mayoría de las investigaciones sí es vigente la investigación. En otros, bueno, yo por experiencia nunca me he topado con que un tema no sea vigente, ¿no? O a lo mejor se refiere también al hecho de que hay tantos estudios del tema que otro estudio más no abordaría o no daría una respuesta clara, ¿no? A eso es probablemente lo que se refiere a que ya no es vigente. Entonces, nosotros podemos partir de una metodología y aquí es donde entra la heurística y la hermenéutica. Normalmente lo hacemos a través de la experiencia porque nuestros asesores nos dicen, investiga esto, extrae esta información, mira, encontré este artículo, esto me parece interesante, velo incluyendo dentro de tu estado del arte. Pero es interesante entender primero estos dos conceptos para poder construir un estado del arte. Entonces, vean, la heurística se define como, o significa, descubrir, encontrar e indagar en documentos o fuentes históricas la información necesaria para procesos investigativos y la resolución de problemas en diversos ámbitos científicos. ¿Y qué es la hermenéutica? A ver, ¿quién me lee? Es la capacidad de explicar, traducir e interpretar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece, es decir, comprensión de textos para su interpretación. Sí, vean, la heurística me permite descubrir, encontrar e indagar, hacer una búsqueda. Y la hermenéutica, pues es la comprensión de estos textos, ¿no? Es lo que nosotros podemos extraer de información de un artículo. Entonces aquí se cumple un triángulo. Vean, yo puedo decir que tengo un pretexto y es el primer momento de todo trabajo hermenéutico.
tenemos opiniones previas. Después viene el texto, el cual es el objeto que conduce a la interpretación. Se encuentra el cual no se encuentra distanciado del sujeto que interpreta. O sea, tengo el texto y yo soy el sujeto. Y finalmente caemos con la interpretación. Es una actitud particular o colectiva para percibir el orden, la armonía en el espacio-tiempo, en cuanto en él están involucrados los conceptos y percepciones representados a la instancia más elaborada y consciente del saber del sujeto. O sea, somos nosotros quienes hacemos esa interpretación. ¿Sí? Entonces, para poder seguir esta metodología, primero, todo proceso hermenéutico asegura una primera aprehensión a partir de estudios existentes y de acumulados investigativos, desde diversos textos e investigaciones que antecedieron el estudio que se está iniciando. Lo que les decía, tenemos un pretexto para investigar. Después, esos estudios se someten a un proceso de análisis e interpretación. Hacemos una investigación documentada y encontramos el texto, ¿no? Y finalmente, este proceso da lugar a un nuevo texto. Ese nuevo texto es nuestra interpretación, la forma en cómo construimos las ideas que vamos de lo general a lo particular y caemos en el objetivo de nuestra investigación. Entonces, ¿qué pasos debemos de seguir? Bueno, hay algunos pasos por ahí, no me quise meter tanto porque se vuelve muy tediosa la clase, leer, pero lo pueden ustedes revisar. ¿Qué pasos podemos seguir para lograr esto de tener el triángulo, ¿no? Pretexto, texto, interpretación. ¿Y cuáles son las fases para elaborar el estado del arte? Tenemos por ahí este seguimiento. Empezamos con la heurística, ¿ven? Empezamos con indagar, de buscar, descubrir, ¿no? Ahí empieza la preparación, la exploración, la descripción, la formulación, la recolección y terminamos con la selección de esos documentos. Pasamos a la hermenéutica, interpretamos y hacemos una construcción teórica. En algunos casos podemos publicarlo. Esto se llamaría como un review, ¿no? Como conocemos normalmente en la literatura. Un review del tópico que está de interés. Por ejemplo, no sé, sistemas híbridos para generación de energía. Es lo que se me ocurre, ¿no? Hago la heurística de de ese tópico y después hago la hermenéutica de ese tópico. Interpreto qué hay hasta la hora, hago una construcción, hago un template, qué son los tópicos que va a llevar y empiezo a hacer la interpretación de la información. Y finalmente, como ya tengo este review, pues lo puedo publicar, ¿no? Entonces, dentro del proceso heurístico, que es búsqueda y compilación de las fuentes de información, disculpen ahí el error, empezamos con la preparación, ¿no? ¿Qué se busca en la preparación? Pues establecer los elementos teóricos que sustentan la construcción de un estado del arte, las fases y su relación. E identificamos y contextualizamos el objeto de estudio, ¿no? Empezamos a generar, a identificar cuáles son todos los tópicos que puede contener esta información que se ha investigado, todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Y la exploración, pues hacemos la lectura analítica y comprensión del problema para precisar la necesidad de la información que se requiere. Continuamos, ¿no? En la descripción que se establece, las referentes disciplinares y teóricos, los autores que los que han realizado, las delimitaciones espaciales, temporales y contextuales, y los diseños metodológicos utilizados, lo que ya habíamos por ahí platicado. Adelante, Milena. Perdón, no me queda muy claro cuál es la diferencia entre el estado del arte y los antecedentes. O sea, ok, el estado del arte va mucho más lejos, pero como que no me queda muy claro todavía. Perdón. Ok. Sí, no te preocupes. El estado del arte es buscar nueva información e incluso cómo recrear qué parte dentro de los antecedentes que tenemos, o sea, tienes estos antecedentes, tienes la información, pero dentro de estos antecedentes y una información tú construyes ¿cómo se me fue la idea? Construyes nueva información, nuevo conocimiento. Ahí está. Tú tienes los antecedentes, tienes todos esos artículos, vas revisando, vas interpretando, pero vas diciendo, aquí hay nuevo conocimiento que puedo construir a partir de estos antecedentes. ¿Sí me explico? Ya, o Por sea, ejemplo,
O base, los antecedentes, de ahí empiezo y ahí voy construyendo poco a poco para ir más lejos, digamos, ¿no? Exactamente, sí, Ok, exactamente. Es por ahí la idea, ¿no? ya. Yo reviso todos los antecedentes de un tópico y voy construyendo dentro de los antecedentes de este tópico cuál es aquella nueva información que se ha generado. Incluso lo dijimos anteriormente, ¿no? ¿Qué baches o qué vacíos hay dentro de estos antecedentes? ¿Qué no se ha hecho por la investigación de ese tópico? Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Dentro de la degradación de compuestos, se han estudiado muchos óxidos, ¿no? Se ha dopado muchos materiales para poder incrementar la eficiencia fotocatalítica de estos materiales. Ok, pero ¿qué vacío tengo dentro de estos materiales? Ah, bueno, podemos de todo lo que encontré, pues uno de los problemas es que la estabilidad del material no es la eficiente. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos para mejorar esa estabilidad del material? Ok, pues podemos, no sé, generar nuevos materiales, nuevos compósitos que traten de mejorar esa estabilidad. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues trato de ver si es una interacción entre dos materiales que pueda ser una mezcla mecánica o deba de formar por ahí un enlace, ¿no? Si esa construcción de nuevos enlaces entre estos materiales me permite mejorar la estabilidad, ok, ahí hay un vacío, ¿no? Entonces vamos construyendo un nuevo conocimiento. Igual, dentro del mismo proceso heurístico, entramos a la formulación. Y ahí es la generación de ideas o bases. Las ideas, bases o indicadores a partir de la información encontrada. Es esto que estamos platicando, ¿no? De ahí continuaremos con la recolección, compilación de esta información, datos o evidencias que se conciba como pertinente en dichas bibliografías o en fichas bibliográficas. Era lo que yo les decía, tenemos tantos artículos, pues hay que seleccionar qué de todos estos artículos me sirve para ir explicando poco a poco mis antecedentes, ir generando nuevo conocimiento e ir tratando de llevar de la mano hacia donde voy yo, que hay vacíos dentro de este nuevo campo. Y seleccionamos, ¿no? Finalmente, organizamos el material para determinar si algo falta o se da por terminada la búsqueda, ¿no? Dentro del proceso de hermenéutica tenemos la lectura, el análisis, la interpretación, correlación y clasificación de la información. Ahí empezamos a hacer nuestra interpretación. Es proceder al análisis de los documentos por áreas temáticas de manera integrada. Esto permite ampliar el horizonte de estudio. La construcción teórica es la construcción del documento que contiene el estado del arte, ahora sí. Y finalmente, pues la publicación, si es que hacemos un review, ¿verdad? Es dar a conocer a la comunidad científica los resultados del estado del arte consolidados. Sí. Entonces, yo espero que les haya dado más herramientas para que puedan para el siguiente periodo cuando entreguen, o en la siguiente oportunidad cuando entreguen su protocolo de investigación, puedan ahora mejorar su protocolo en el estado del arte, ¿no? Chicos, ¿dudas? Doctora, ¿algún comentario, doctora? No, doctor, pues está sumamente claro. Yo creo que usted le puso nombre a muchas de las cosas que quizás hacemos sin ponerle nombre, ¿no? Por ejemplo, el buscar la información, siempre les decimos, pues hay que hacer revistas científicas, indizadas, entonces, pues, la heurística, ¿no? Y después, pues, ve interpretando lo que el autor en su país, en su momento, con el contexto histórico, social, quiso decir. Entonces, pues ya es la heurística. Entonces, yo creo que con esto nos queda más claro, porque también hay muchas dudas cuando los alumnos dicen, ¿qué quieren que haga? ¿El estado del arte o el marco teórico o el marco conceptual o el marco contextual? No sé qué hacer, me hago bolas, ¿no? Y entonces yo creo que ahorita usted ya lo explicó, que no son excluyentes, sino todos son complementarios y que se van formando conforme nosotros vamos leyendo. O sea, la clave de todo marco teórico y de toda tesis y de toda construcción de nuevo conocimiento es la lectura.
Sin ella no podemos, sin ella nos hacemos bolas y nos perdemos. Y entonces, pues la lectura es lo que nos va a dar esos conocimientos, como habíamos visto, y usted aquí ahorita lo puso, las palabras clave, ¿no? Y también como nos va diciendo, o sea, la construcción de ese nuevo conocimiento, lo que decía Milena, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero esto te lo va dando, por ejemplo, cuando tú quieres trabajar una comunidad, un cierto desarrollo, y te das cuenta que no hay, en esa comunidad no se ha trabajado ese desarrollo que tú quieres realizar, pero en otras comunidades sí se ha hecho. Entonces, tú es cuando extrapolas o ves qué tan conveniente es tomar esos datos de otras comunidades. Pero también te das cuenta que se han hecho en tu comunidad de estudio otras cosas. Entonces es cuando tú empiezas es una comparación, no es una metáfora, a tejer entre lo que es externo, pero que te puede ser útil, y lo que tienes interno, que no es precisamente lo que tú quieres hacer, pero te sirve, lo puedes tomar como base o como referencia. Entonces, todo lo que usted mencionó es lo básico, el alcance, todo, o sea, son las bases para que nosotros, a partir de ahorita, con nuestra lectura, lo construyamos, doctor Luis. Por ahí creo que había levantado la mano Rafael. Muchas gracias, doctora. Pues sí, efectivamente. Normalmente nosotros, como lo comenté, llevamos una investigación. Nuestros asesores nos dicen, aquí están los artículos, puedes empezar a leer. Pero no tenemos como que este proceso claro. Lo hacemos más bien por experiencia, ¿no? Y pues en el camino pueden surgir muchísimas dudas, como lo dijo usted, que es el marco conceptual, que es el marco teórico, que es el estado del arte. Y normalmente lo hacemos de manera mecánica, ¿no? O hasta que hacemos un review entendemos qué es el estado del arte. Pero desde antes, como cuando empezamos en nuestro posgrado, pues normalmente no nos dicen, ¿no? En general no se nos comenta. No nos dicen, ahí lee y ve generando los temas, los subtemas que va a constituir tu trabajo de investigación. Pero es un proceso también, es parte de la construcción del documento, el procedimiento a seguir, ¿no? O sea, para mí tampoco estaba tan claro. Yo por experiencia les puedo decir que es más bien durante el camino lo vas aprendiendo, vas construyendo, vas generando esa experiencia de construir un estado del arte. Pero pues hay procesos, ¿no? Hay pasos para poderlos llevar a cabo. Les decía yo en el libro, hay algunos tips para construir esta parte. Los pasos a seguir que son más detallados, ahí lo pueden ustedes revisar. Y para que quede claro para usted. ¿Iba a comentar algo, doctora? Sí, lo que pasa es que, regresando un poquito a lo que dijo, que se va haciendo conforme vas construyendo, son dos cosas. Una es entender, porque muchas veces leemos y leemos y leemos, pero si no tenemos una metodología para leer, esto es, que en tu lectura extraigas, observes quién está escribiendo, si lo estás utilizando como una revisión general, parte de la heurística, o sea, primero ordenar tus revistas, tus autores, lo que aportan, sistematizar esa información, pues así podemos leer todo 5 años y nomás no entendemos, no cachamos cómo se construye esto. Entonces es utilizar una metodología para tu lectura. Es esto que usted decía sobre estas herramientas como las fichas bibliográficas, pero también muchas veces sacamos fichas y fichas y no sabemos ni para qué, sino todo tiene que tener un porqué. O sea, estoy haciendo mi marco teórico, estoy haciendo mi estado del arte y mi objetivo es extraer de cada uno de los autores qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, en qué revista escribió, bajo qué contexto escribió, y solito, o sea, organizando en esas cajitas la información que vamos leyendo. Después ya sin querer ya tenemos nuestro marco contextual, nuestro marco histórico, nuestro estado del arte, pero esa es la situación, o sea, leer con el objetivo de extraer información que me sean útiles para mi review, que me sean útiles para la construcción de mi marco teórico, leer no solo por leer ahí mis 80 papers que me bajé de las bases de datos, sino que por qué los bajé, cómo los empiezo a discriminar, no me sirve, sí me sirve, cuando a veces un texto aparentemente no tiene ninguna relación
con el título no tiene relación con mi investigación, pero sin embargo la metodología o la forma en la que saca adelante los resultados el autor, pues resulta que eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, es esa lectura sistematizada, es esa lectura con objetivo, es esa lectura con metodología. Era todo, doctor Luis. Gracias, doctora. Chicos.